Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga grandemente y poderosamente. Amén. Dios me los bendiga grandemente y poderosamente. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Por esta oportunidad que realmente, hermanos, me da una vez más. Amén. Me da una vez más de poder estar en vivo, hermanos. Amén. Yo le doy gracias a Dios por esta puerta que Dios me abrió, hermanos. Amén. Que Dios me abrió por medio de mi hermano Cristian Agüero, hermanos. Amén. Así que mi hermano Cristian, amén, Dios te bendiga grandemente. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad, hermanos, de conocer a personas, hermanos, amén, allá en Argentina, hermanos, amén. Así que a todos aquellos que se van a estar conectando en este momento, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo poderosamente en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y hoy, hermanos, amén, hoy yo estoy contento, estoy gozoso, amén, porque hay un nuevo reto para mí, hermanos, amén. Hay un nuevo reto para mí, amén. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios quiere meterme, hermanos, amén, bogar mar adentro, hermanos, amén. Y hoy, hermanos, yo estoy contento con el Señor por darme la oportunidad de poder, hermanos, amén, estar contando la vida de Jesucristo, de poder contar la vida de Jesucristo, hermanos, amén. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Así que ahí donde tú estás, en el nombre de Cristo Jesús, yo te voy a hacer una invitación, amén, que realmente me ayudes a orar en el nombre de Cristo Jesús para que el Espíritu de Dios, hermanos, amén, para que el Espíritu de Dios sea realmente tomando control, amén, que el Espíritu de Dios, hermanos, sea fluyendo poderosamente, hermanos, amén, en estos momentos, y que el mismo Espíritu de Dios, hermanos, nos lleve, hermanos, amén, y nos meta en esa historia, hermanos, amén, así como si nosotros estuviéramos ahí en esos momentos, hermanos, amén. Así que desde Mexicali, de la ciudad de Mexicali, hermanos, amén, el evangelista Marco Rivera los bendice de gran manera. Así que vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que Dios bendiga a todos los que se están conectando en el nombre de Cristo, y esto va a fluir poderosamente, amén. Yo declaro, hermanos, que esto va a estar fluyendo poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Así que, Padre mío, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre Santo, en este momento, Padre mío, yo te doy gracias, papá, por darme la oportunidad, Padre mío, de poder estar transmitiendo en vivo, Padre Santo, en Radio Jeremías, Padre, en Radio Jeremías 33.3, Padre mío, en Radio Online, Padre Santo. Así que en este momento, Padre mío, yo te agradezco por esta oportunidad que tú me das una vez más, Padre, de poder platicar tu palabra, de poder, Padre Santo, hablar de ti, Padre mío. Así que en este momento, Padre, yo te pido, Padre, que en este momento tu Espíritu Santo sea tomando control, que tu Espíritu Santo sea tomando control, que tu Espíritu Santo sea dando visión y revelación en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de estos labios en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Padre mío. Hoy yo declaro, Padre Santo, que vamos a descubrir grandes misterios, Padre Santo, que tú nos vas a revelar, Padre, en esta historia, Padre, de tu Hijo unigénito, Padre mío. Por eso hoy yo te pido en este momento, Padre, que seas tú, Padre mío, que seas tú, Padre, hablando a través de mí, porque ¿quién conoce mejor a su Hijo sino solo el Padre? Así que en este momento yo te pido, Padre mío, que tú seas obrando poderosamente, y yo declaro en este momento cielos abiertos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo declaro cielos abiertos en el nombre de Cristo Jesús, y toda oposición que el enemigo quiera venir y traer en estos momentos, hoy yo la cancelo, hoy yo la arruino en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy yo la derribo por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos porque tú eres fiel y tú eres verdadero, y porque para siempre tu misericordia y tu poder. Santo el que vive, santo
santo el que reina y santo el que ha de venir por su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él vendrá de la misma manera que Él se fue en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que yo lo espero. Yo no sé si tú lo estás esperando, pero yo lo espero ansiosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que nos vamos a ir al libro de Lucas en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Vamos a estar hablando en el libro de Lucas. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que tú tomes tu Biblia y abras tu Biblia, hermanos, en el tercer libro del nuevo evangelio. Amén. En el libro de Lucas vamos a estar hablando en el capítulo 1, hermanos. Amén. Este capítulo, hermanos, trae aproximadamente 80 versículos, pero no se me asuste, amén, no se me asuste, de esos 80 versículos, hermanos, Dios nos va a dar lo que realmente Dios quiere que nosotros escuchemos el día de hoy. Traigo un resumen de esos 80 versículos, amén, y sé que Dios, hermanos, va a obrar poderosamente. Así que a los que se están conectando, yo te invito, amén, que tú puedas compartir este video, que no te desconectes. Si tú quieres conocer verdaderamente la vida de Jesucristo, hoy es el momento en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que vamos a comenzar, hermanos. Amén. Fíjense qué tan hermoso y qué tan maravilloso, hermanos, amén, es Dios para con nosotros. Fíjese realmente, hermanos, cómo Dios escoge hombres de lo más vil y despreciado, hermanos. Hombres, hermanos, que estaban perdidos. Hombres, hermanos, que realmente, hermanos, estaban viviendo en tinieblas, hermanos. Hombres que realmente, hermanos, nunca iban a tener una esperanza, hermanos. Pero realmente Dios, hermanos, como Dios es amor, Dios escogió a un hombre, hermanos, amén, llamado Lucas, hermanos. Amén. Dios escogió a un hombre llamado Lucas, hermanos. Y fíjese realmente, hermanos, lo más hermoso y lo más maravilloso, que el mismo, hermanos, el mismo libro, amén, del Nuevo Testamento, el tercer libro del Nuevo Testamento lleva su nombre, Lucas, hermanos, amén. Y eso, hermanos, y eso es algo hermoso, algo maravilloso, hermanos, amén. ¿Cuántos de los que estamos ahí escuchando en este momento, cuántos quisiéramos tener un libro, hermanos, que nuestro nombre estuviera en un libro, hermanos, de la palabra de Dios? Déjame decirte, amada persona, que tú eres una persona, hermanos, amén, una persona bendecida. ¿Sabes por qué? Porque un nuevo libro se está escribiendo allá en los cielos. Un nuevo libro que lleva tu nombre se está escribiendo allá en los cielos. Y el día que nosotros seamos juzgados, ese día Dios nos va a leer aquel hermoso libro de lo que realmente tú hiciste. Tú estás fabricando una historia, y es la misma historia, hermanos, amén, que fabricó, hermanos, Lucas por medio del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, hermanos, trajo revelación, hermanos, sobre Lucas. Y déjame decirte que el libro de Lucas, hermanos, es un libro, hermanos, ese libro, yo creo el que más, hermanos, explica específicamente la vida de Jesucristo, hermanos, amén. Fíjese lo que significa el nombre de Lucas. El nombre de Lucas, hermanos, amén. Dios bendiga a los que se están conectando. El nombre de Lucas significa, hermanos, amén. El nombre de Lucas significa, aparece, provenir del término latino lucios, amén, lucios, que significa luminoso, hermanos, o resplandece. Fíjese, Dios no se equivoca en nada, hermanos. Dios no se equivoca en nada, hermanos, y eso es lo que realmente el libro de Lucas, hermanos, nos ilumina y nos resplandece para que nosotros podamos, hermanos, entender, hermanos, amén, específicamente y claramente la vida de Jesucristo, hermanos, amén. Así que, fíjese, la palabra de Dios habla en el libro de Lucas, hermanos, y vamos a hablar, hermanos, de la vida de Jesucristo. Pero nosotros no podemos hablar rápidamente de la vida de Jesucristo. Nosotros tenemos que ir un poco atrás, hermanos, amén, para que nosotros podamos entender y comprender, hermanos, amén, cómo realmente Dios preparó todo, cómo Dios, hermanos, tiene todo bajo control. Amén. Recordemos, hermanos, que realmente, hermanos, hubo un hombre, hermanos, que tuvo que abrir el camino al Salvador. Un hombre que tuvo realmente, hermanos, que abrirle el camino, hermanos,
hermanos, a Jesucristo. Amén. Y ese hombre, hermanos, era Juan, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, amén. Ese hombre se llamaba Juan el Bautista, amén. Así como realmente, hermanos, yo no sé realmente si tú me puedes entender en este momento. Dios necesita hombres que vayan abriendo el camino, hermanos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios necesita hombres que vayan abriendo el camino, así como Juan el Bautista, hermano, tuvo que abrirle camino a Jesucristo. Cuando realmente, hermanos, nosotros miramos la gloria de Dios descender poderosamente, es porque nosotros hemos abierto el camino. ¿Para qué? Para el que viene detrás de nosotros, hermanos, mueva, hermanos, amén, mueva su gloria y mueva su poder, hermanos, haciendo milagros y sanidades. Pero no me quiero salir más del tema. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Lucas, hermanos, que había un matrimonio, hermanos, que había una pareja, hermanos, amén, que realmente no podían tener hijos. Y estos hombres, hermanos, esta pareja era un profeta de Dios que se llamaba Zacarías. Amén. Zacarías, hermanos, era un profeta de Dios y su esposa se llama Elizabeth, hermanos. Y estos dos hombres, hermanos, ya eran de edad avanzada. Estos hombres ya eran mayores de edad, hermanos. Pero estos hombres, hermanos, no podían tener hijos, dice la palabra de Dios. Estos dos hombres no podían tener hijos, hermanos. No podía tener hijos Zacarías con su esposa Elizabeth. ¿Y sabes de qué? Dice la palabra de Dios que una de sus oraciones, hermanos, que Zacarías tenía, amén, que Zacarías tenía, el profeta de Dios Zacarías, que también, hermanos, lleva su nombre, su libro, hermanos, amén. Es un profeta de los profetas menores, hermanos, amén. Pero Zacarías, hermanos, una de las peticiones de Zacarías hacia Dios es que él quería tener un hijo, hermanos. Que él tenía que tener un hijo porque no tenía descendencia, no tenía realmente, hermanos, varón, hermanos, amén. Y esa era una de las peticiones que realmente, hermanos, Zacarías, hermanos, le hacía a Dios. ¿Y saben de qué, hermanos? Déjame decirte que la oración, hermanos, la oración del justo es eficaz. Amén. No hay oración, hermano, escucha bien, no hay oración, hermano, que no haya sido contestada. Las oraciones son contestadas no conforme a tu voluntad, sino a la voluntad de Dios. Escucha bien. Amén. Zacarías era un hombre. Yo me imagino que aquel hombre, hermanos, se agarraba juntamente con su esposa pidiéndole a Dios: Dios, danos un hijo, danos descendencia, Señor. Queremos un hijo. Ya somos mayores de edad avanzada y no hemos podido tener un hijo, Señor. Esas eran las oraciones, hermano, de Zacarías hacia Dios. Y déjame decirte, hermanos, que Dios contesta las oraciones. Dice la palabra de Dios, hermanos, Zacarías era un sacerdote. Zacarías, hermanos, amén, era un hombre consagrado. Zacarías era un hombre, hermanos, que realmente vivía en santidad. Un hombre que se consagraba, hermanos. Un hombre recto, sin mancha, hermanos, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, hermanos, amén, dice la palabra de Dios, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, amén, de la clase de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, dice, y se llamaba Elizabeth. Así se llamaba la esposa de Zacarías. Ambos eran justos, escuche bien, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas, hermanos, y ordenanzas del Señor, hermanos. Quiere decir, hermanos, que este matrimonio, hermanos, amén, eran irreprensibles. ¿Qué es lo que significa la palabra irreprensibles? Lo que significa la palabra irreprensibles, hermanos, amén, es que no pueden ser reprendidos, hermanos. O sea, no se les podía reprender, hermanos, y no se les podía realmente, hermanos, reprochar absolutamente nada, porque eran rectos delante del Señor, eran rectos delante de Dios, hermanos, y Dios, hermanos, los había escogido para algo hermoso, para algo maravilloso. Dios los había escogido, hermanos, amén,
para realmente abrirle, amén, para abrirle camino a Jesucristo, porque el hijo que iba a tener Zacarías, el hijo que iba a tener Elizabeth, ese hijo, hermanos, es el que le iba a abrir el camino a Jesucristo, hermanos. Ese hombre, hermanos, fue el que le abrió el camino a Jesucristo. Y ese hombre, hermanos, era hijo de Zacarías y de Elizabeth, hermanos. Y estas eran las peticiones, hermanos. Estas eran las peticiones de Zacarías y Elizabeth. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que una vez Zacarías, hermanos, entró al santuario, amén, llevándole incienso, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que a Zacarías se le apareció un ángel, hermano. Y no se le apareció, hermanos, cualquier ángel. Se le apareció un arcángel, hermanos, de Dios. Un ángel, hermanos, que está al lado de Dios, hermano. Un ángel mensajero, hermano. El ángel Gabriel, hermano, se le apareció a Zacarías, dice la palabra de Dios. Cuando Zacarías estaba, hermanos, amén, en el santuario llevándole incienso. Dice la palabra de Dios que el ángel Gabriel le profetizó, hermanos. Escuche bien. Dice la palabra de Dios que el ángel Gabriel le profetizó, hermanos, amén, a Zacarías, diciéndole que él iba a tener, hermanos, un hijo, que su esposa Elizabeth, hermanos, iba realmente a ser, hermanos, premiada, hermanos, amén. Mas sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que Zacarías, hermanos, no creyó, hermanos, no le creyó al ángel Gabriel, hermanos, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el ángel Gabriel, hermano, le dijo: por cuanto no has creído, amén, dice la palabra de Dios, que lo enmudeció, hermanos. Él ya no podía hablar, hermanos. Zacarías perdió el habla, ¿sabe por qué? Por incrédulo, hermanos, por no creer. Escucha bien, como un profeta de Dios, escucha bien, como un profeta de Dios, hermano, como un sacerdote, porque Zacarías era un sacerdote, hermano, como un sacerdote, un profeta de Dios, no va a creer, hermanos, a una palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios te trata de decir en este momento? Que nosotros, hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios. Que realmente, hermanos, que para lo que nosotros es imposible, para Dios, hermanos, todo le es posible, hermano. Y Zacarías, por incrédulo, no creyó, y el ángel enmudeció, hermanos, sus labios. Por eso cuando realmente, hermanos, cuando realmente a ti te dan una palabra, cuando a ti te dan una profecía, tú tienes que creerla y tienes que hablar, hermanos, tienes que hablar de esa profecía. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno cree, hermanos, no queda mudo. Cuando uno cree, está hablando y diciendo: ¿sabes de qué? Me profetizaron esto y yo creo en el Señor que esto se va a hacer. Pero más sin embargo, Zacarías no creyó. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel ángel le dijo: por cuanto no has creído, amén, lo enmudeció por un tiempo, dice la palabra de Dios. Para todos los que se están conectando, estamos contando la vida de Jesús, pero no podemos ir, hermanos, rápidamente a la vida de Jesús sino saber qué es lo que viene poquito atrás de la vida de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, escucha bien, dice: y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Escucha bien, dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás por nombre Juan, hermanos. Ese era el nombre que Dios tenía para aquel hombre, hermanos, para aquel hombre que iba a abrir, hermanos, el camino al Maestro, el camino a nuestro Salvador, hermanos. Amén. Ese era realmente, hermanos, amén, ese era realmente el nombre que Dios le había puesto a aquel bebé, hermanos, que había engendrado, amén, en el vientre de Elizabeth, hermanos. Fíjese realmente, hermanos, fíjese lo que quiere decir el nombre de Zacarías. Escucha bien, fíjate lo que dice, lo que significa el nombre de Zacarías. El nombre de Zacarías, hermanos, significa Dios ha recordado. Escucha bien, el nombre de Zacarías significa Dios ha recordado. El nombre de Elizabeth, el significado de Elizabeth, hermano, significa aquella
dice que es ayudada. Amén. O sea, Dios, fíjense cómo se conjuntan los nombres. El nombre de Zacarías significa Dios ha recordado. Y el nombre de Elizabeth significa, amén, es ayudada por Dios. O sea, recordando Dios una promesa, recordando Dios un pacto, fue ayudada por Dios. Esos son los dos nombres que significan. Los dos nombres se juntan y quiere decir los dos nombres juntos. Dice Dios ha recordado y es ayudada por Dios. Eso es lo que significan los dos nombres juntos de Zacarías y Elizabeth, hermanos. Pero vamos más adelante en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, y vendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, dice. Escuche bien el 15, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto fue lo que realmente el ángel Gabriel estaba diciendo a Zacarías, hermanos. Amén. Que ese niño que venía en camino, hermanos, iba a ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Porque si alguien va a abrir el camino, de Jesucristo, entonces realmente ese hombre tenía que ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, hermano. Y en el capítulo 15 nos dice que sería lleno del Espíritu Santo, hermano. Pero más adelante tenemos la confirmación cuando Dios llenó a Juan, hermano, del Espíritu Santo dentro del vientre de su madre Elizabeth, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjese realmente que tremendamente cuando yo estaba leyendo este versículo, a mí me impactó mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente muchos dicen, es que lo que pasa que ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, alguna vez hemos dicho cómo quisiera tener el espíritu de David, o el espíritu de Elías, o el espíritu de Eliseo, o cómo quisiera ya realmente tener el espíritu de José, o el espíritu de Josué o de José, hermanos? Entonces, fíjese, a mí me impactó mucho esto, porque déjame decirte que yo era una de las cosas que yo le pedía mucho tiempo atrás, hermanos. Amén. Pero muchos decían, no, lo que pasa es que cuando alguien se muere, el espíritu que Dios ha puesto en ellos se va directamente con Dios. Pero aquí Dios me reveló una palabra que no es cierto, hermanos. Escucha bien lo que dice este versículo. Dice el 17, estoy en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjese qué hermoso es el Señor. Fíjese cómo realmente Dios bendició a Juan el Bautista, hermano. Fíjese realmente, hermanos, cómo Dios, hermano, le estaba hablando, hermano, a Zacarías por medio, hermanos, del mensajero del ángel Gabriel, hermano. Fíjese lo que le dijo en el 17, irá delante de él con el espíritu, y el poder de Elías, hermanos. ¿Por qué con el espíritu de Elías, hermanos? Recordemos, hermanos, que Elías, hermanos, en un tiempo, hermanos, amén, él enfrentó a todos los Baales en el monte Carmelo. Quiere decir que el espíritu de Elías, hermanos, era el espíritu que realmente necesitaba Juan el Bautista, hermanos. Por eso Dios, hermanos, se lo concedió y dijo, irá delante de él el espíritu de Elías, le dijo. Amén, dice, el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjese la gran tarea, hermanos, que tenía Juan el Bautista. Fíjese la gran tarea que Juan el Bautista tenía, hermanos. Por eso Dios, hermanos, no se equivoca. Dios, hermanos, no se equivoca en escogerte. Dios nunca se ha equivocado, hermanos. Él es perfecto, hermanos. Amén. Pero fíjense realmente la tarea que iba a tener Juan el Bautista, hermanos. De abrirle camino, hermanos. Cuando nosotros decimos, Señor, límpianos el camino. Cuando nosotros decimos, Señor, ábrenos el camino. Pero más sin embargo, Dios escogió un hombre para abrirle el camino a Jesucristo. Tú eres una persona, escucha bien, tú eres una persona
que realmente tú abres el camino para Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Y no me quiero salir del tema, sino rápidamente te lo voy a decir. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo voy a orar por una persona, porque cuando yo voy a declarar palabra por una persona, yo voy abriendo camino con mi fe. Yo voy abriendo camino con mi fe. ¿Sabes para qué? Para el que viene detrás de mí. Que Él es el que va a hacer el milagro, que Él va a hacer que los demonios se sujeten, que Él va a hacer que los demonios huyan, pero uno es el que tiene que abrir el camino a Jesucristo con nuestra fe, decididos con el espíritu de Elías en el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, amados hermanos, y vamos a terminar, amén. No sé cuánto tiempo llevo en el nombre de Cristo, estamos buena hora, 25 minutos llevo, amén. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermano. Entonces realmente, hermanos, Zacarías, hermanos, amén, y Elizabeth tuvieron, hermanos, amén, estaban esperando a un niño, hermanos, a un niño que iba a ser usado poderosamente, hermanos, por Dios, hermanos, amén. Y realmente fíjense lo que dice el 26, al sexto día, dice la palabra de Dios, dice, ok, en el 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Escucha bien, cuando Zacarías no creía, hermanos, la palabra de Dios, escucha cómo el ángel Gabriel le tuvo que reprender a Zacarías, hermano. Fíjense lo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías en el 19. Dice, respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, le dijo, como diciendo, pum, como yo me imagino que le pegó como unas cachetadas y a lo mejor le dijo, despierta, o sea, yo soy Gabriel, le dijo, que no me miras, yo soy Gabriel, le dijo en el 19, dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy, fíjese lo que le dijo el ángel, que estoy delante de Dios. Y él dice que estoy delante de Dios, dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas nuevas. Fíjate qué hermosura, hermanos. Fíjate cómo realmente Dios, hermanos, mandó a su ángel mensajero, hermano, para hablar con Zacarías. Y Zacarías no creyó, hermanos. Pero, ¿qué es lo que yo te puedo decir en este momento? ¿Qué es lo que la palabra te dice? Que no hay nada ni nadie en quien va a impedir lo que Dios, hermanos, ha prometido. No hay nada ni nadie en quien pueda parar la voluntad de Dios. Si Zacarías no creyó, a Dios no le importó que Zacarías no creyera. La voluntad de Dios se iba a cumplir. La voluntad de Dios se tiene que cumplir. La voluntad de Dios era mandar a un Salvador, hermanos, a Jesucristo, hermanos. Amén. Pero más adelante, hermanos, vamos a entrar en ese tema. Ahorita les estoy hablando, hermanos, amén, cómo realmente fue preparado el camino de Jesucristo. En el otro episodio, hermano, el otro viernes vamos a entrar, hermanos, de lleno, hermanos, realmente, hermanos, a la vida de Jesucristo. Pero ahorita estoy hablando también de un gran hombre, de Juan el Bautista, que fue usado poderosamente por Dios, hermanos, para abrir camino, para predicar, hermanos, el arrepentimiento y la salvación, hermanos, y bautizándolos en el nombre de Jesucristo, hermanos. Esa fue la tarea que Juan el Bautista tenía, hermanos, amén. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y vamos allá abajo. Dice, ahora quedará mudo, lo que le estaba diciendo. Ahora quedará mudo, dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán ¿a qué? A su tiempo. Amén. La palabra de Dios, hermanos, tarde o temprano se cumple a su tiempo, no a mi tiempo ni no a tu tiempo, al tiempo de Dios. Amén. Me voy a pasar rápidamente al 26. Amén. En el 26, hermanos, los que se están conectando, estoy hablando en el libro de Lucas. Amén. Capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Escucha bien. Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, o sea, al sexto mes. Quiere decir que en el sexto mes, amén, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que al sexto mes, hermanos, amén, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, hermanos. Escucha bien, nuevamente Dios, hermanos, manda a su ángel, hermanos, a su ángel Gabriel, hermanos, para realmente dar una nueva noticia, para dar una nueva palabra, para profetizar sobre una mujer ahora, hermanos, amén, sobre una mujer ahora. Yo no sé si realmente tú te estás metiendo en el nombre de Cristo Jesús, pero ahora Dios escogió una mujer para darle una misma profecía, hermano. Escucha bien, para darle una misma profecía. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia en estas dos profecías? Que realmente Zacarías no creyó, pero la mujer sí creyó, hermanos. La mujer sí creyó. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Al sexto mes, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y el nombre de la virgen era María, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que se le apareció, y el 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, le estaba diciendo el ángel. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué saturación era esta, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Fíjese, las mismas palabras que le dijo a María son las mismas palabras que le dijo a Zacarías, no temas. Le dijo el ángel Gabriel, dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Que has hallado gracia delante de Dios. María no le estaba orando por un hijo. Por eso dijo la palabra de Dios, has hallado gracia delante de Dios. Amén. Pero en Zacarías y Elizabeth se estaban orando por un hijo. Amén. Y el 31 dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, hermanos. Jesús le dijo, y llamará su nombre Jesús. Este, dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, dice la palabra de Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, hermanos. Eso fue lo que le dijo realmente el ángel Gabriel, hermanos. Dios escogió, hermanos, a María, hermanos, a una mujer virgen, hermanos. Porque Dios, hermanos, Dios iba a cumplir una promesa, hermanos, que le había dado a sus profetas, Abraham, hermanos. Dios, hermanos, dijo que él iba a mandar, hermanos, un salvador para que los salvara, hermanos, para que salvara, hermanos, amén, a la humanidad, para que salvara a su pueblo, hermanos, amén, de la esclavitud, hermanos. Dios, hermanos, tenía todo preparado. Dios ya tenía todo preparado, hermano. ¿Sabes desde cuándo se empezó a profetizar la venida de Jesucristo? No me voy a ir para allá, pero te voy a dar la cita. En Génesis 3:15. Desde ahí, hermanos, Dios ya estaba hablando de un Salvador. Desde ahí Dios ya estaba hablando, hermanos, de Jesucristo. Amén. Dice, fíjese, varios profetas anunciaron la venida del Mesías, pero el principal fue Isaías. Isaías, hermanos, fue uno de los principales profetas, hermanos, que estuvo, hermanos, amén, profetizando la venida de Jesucristo también. Eso tú lo puedes encontrar en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 2, hermanos. Eso tú lo puedes encontrar ahí, amén. Miqueas, fíjate, el profeta Miqueas, hermanos, anunció el nacimiento
nacimiento del Mesías, pero en Belén, hermanos, donde iba a nacer, hermanos. Amén. Y esto es lo que realmente Dios, hermanos, Dios, hermanos, Dios es un Dios de pacto y un Dios de promesas. Él vino a salvarte. Él vino, hermanos, amén, a salvarte y entregarte lo mejor de lo mejor. Él vino realmente, hermanos, amén. Él vino, hermanos, amén. Lo que vino fue un regalo de Dios para nosotros. ¿Y sabes cuál regalo es el que Dios estaba preparando, hermanos? A su Hijo unigénito, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios escogió una virgen, hermanos, llamada María, que estaba desposada, pero tenía un compañero que se llamaba José, hermanos. Pero el ángel Gabriel le dijo, hermano, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella, hermanos, y que el Espíritu de Dios le iba a llenar, hermanos, poderosamente, y que ella estaría bajo la sombra, hermano, amén, bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, amén. Pero fíjate lo que dice el 36, y he aquí, dice, escucha bien, aquí hay una revelación también, hermanos, amén. Esto es el principio de lo que vamos a transcurrir, hermano. Este es como el aperitivo, hermanos, amén, de cómo realmente empezaron a suceder las cosas, amén. Fíjese, respondió el ángel, le dijo, ok, el 36 dice, y he aquí, escucha bien, y he aquí, dice, tu parienta Elizabeth, escucha bien, quiere decir que María, hermanos, la que Dios había escogido para traer al Salvador a la tierra, hermanos, era parienta de ¿quién? De Elizabeth, era parienta de Elizabeth. Fíjense cómo realmente son las cosas. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros entendemos por parienta? Cuando yo escucho esta palabra por parienta, entonces yo pude entender que venían siendo como primas, o que venía siendo la sobrina o la tía, porque está hablando de parientas, hermanos. Amén. Entonces, esto quiere decir, y yo cuando estaba leyendo este versículo, a mí se me vino, hermano, se me vino en mi mente, amén. Entonces dije, ¿sabes de qué? Entonces, si la palabra de Dios dice que Elizabeth era parienta, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, o sea, el ángel estaba hablando, hermanos, amén, a María todavía, amén, le dijo, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella que la lleva estéril, dicen, que la llamaban estéril. Entonces quiere decir que Juan el Bautista y Jesucristo, ¿qué vendrían siendo? Si María y Elizabeth eran parientes, o sea, eran familia, entonces quiere decir que realmente Juan el Bautista y Jesucristo a lo mejor eran primos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está diciendo, hermanos. Entonces yo hasta me rasqué la cabeza y dije, wow, Señor, qué tremendo. O sea, quiere decir que Dios no escogió a cualquier persona. Escogió a uno de su familia. Entonces, y yo me quedé así pensando, dije, entonces quiere decir que Juan el Bautista era primo de Jesucristo, era su familia. Porque la palabra de Dios lo dice, hermanos. El ángel se lo estaba diciendo a María. Y he aquí tu parienta Elizabeth también, amén, tiene 6 meses de embarazo, le dice el ángel Gabriel. Entonces, pero ya vamos más adelante, hermano. Entonces, usted póngase a pensarlo, póngase a analizarlo, pida dirección a Dios y no hay mucho que buscar. Amén, dice, porque no hay imposible nada para Dios, dice el 37. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, y ludió Elizabeth,
y saludó Elizabeth. Y aconteció, escuche bien, lo que realmente la palabra de Dios lo estaba diciendo, hermanos, en el capítulo 15, no sé si tú te recuerdas, donde el ángel le dijo a Zacarías, hermanos, que Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pues en el versículo 41, ahí se cumple lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo a Zacarías, que aquel niño iba a ser lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde se cumple, hermanos, amén. Dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la saturación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, hermanos. Cuando realmente, hermanos, amén, cuando realmente Elizabeth saludó, se acercó a María, dice la palabra de Dios que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y si Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, hermano, amén, Juan, hermanos, estaba siendo lleno del Espíritu Santo, donde Dios dice, hermanos, amén, que Dios, hermanos, le daría el espíritu de Elías, que iría frente de él, hermanos, amén. Así que dice la palabra de Dios que ahí fue donde realmente, hermanos, Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue lleno, hermanos, del Espíritu Santo. ¿Y sabes quién fue el que lo llenó a Juan el Bautista? No fue María. ¿Sabes quién fue el que lo llenó? Lo llenó, hermano, realmente Jesucristo. Jesucristo, que ya estaba en el vientre de María. Jesucristo fue el que llenó, hermanos, a Juan el Bautista desde el vientre de su madre, hermanos, amén. El mismo Espíritu, hermanos, el mismo Espíritu que había depositado a Jesucristo en el vientre de María, ese mismo Espíritu, hermanos, llenó a Juan el Bautista, hermanos, para la gran tarea y la gran comisión, hermanos, que tenía que hacer Juan el Bautista: predicar el arrepentimiento y la salvación, hermanos, y realmente, hermanos, hacerles saber que venía un Salvador, que venía, hermanos, un Salvador detrás de él, hermanos, que él bautizaría, hermanos, amén, en agua, hermanos, amén, y en espíritu, hermanos, amén. Así que vamos a terminar ya, hermanos, amén. Y dice la palabra de Dios, dice, fíjese, dice, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, que se concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Dice, por tanto, dice, porque tan pronto como llegó la voz de la saturación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Usted sabe por qué realmente, hermanos, usted sabe por qué realmente saltó Juan el Bautista en el vientre de su madre Elizabeth. ¿Sabes por qué? Porque realmente se alegró. Amén, se alegró, hermanos, amén, se alegró de que Jesucristo lo estaba preparando. Jesucristo, escucha bien, yo, hermanos, poquito atrás dije que Dios había escogido a Juan el Bautista, que Dios había escogido a Juan el Bautista para abrirle camino a su Hijo unigénito, para abrirle camino, para preparar el camino. Pero hoy, hermanos, Dios trae una nueva revelación, donde dice la palabra de Dios que cuando María y Elizabeth se juntaron, entonces el que preparó, hermanos, a Juan el Bautista fue Jesucristo. Cuando realmente, hermanos, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista saltó de alegría. ¿Sabes por qué saltó de alegría? Porque conoció, en ese momento conoció, hermanos, amén, a quien, hermanos, le iba a abrir el camino. Por eso saltó de alegría, hermanos. Por eso saltó de alegría, hermanos. Porque conoció a su Salvador. Porque conoció, hermanos, para el que iba a trabajar. Porque conoció, hermanos, amén, aquel, hermanos, amén, que iba a venir, hermanos, amén, detrás de él. Dios, hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Con esto vamos a terminar. Este es el comienzo de la historia. Dios escogió, hermanos, a Zacarías y a Elizabeth para que Juan el Bautista naciera. Juan el Bautista, hermanos, tuvo un gran compromiso, una gran carrera. Y Juan el Bautista, hermanos, estuvo predicando la palabra de Dios, hermanos. Estuvo hablando del Salvador, que Él vendría, hermanos.
Y hoy, hermanos, predicamos lo mismo. Hoy tú has escuchado lo mismo durante mucho tiempo, que viene el Maestro, que viene Jesucristo. ¿Y sabes de qué, hermanos? Así como realmente se fue, Él va a venir. Él va a venir nuevamente, hermanos. En aquel tiempo, hermanos, amén, Juan el Bautista abriéndole el camino, cumpliéndose la palabra de Dios, llegó, hermanos, amén, donde estaba Juan el Bautista bautizando, hermanos, y cuando Juan el Bautista estaba diciendo que él no era digno ni siquiera, hermanos, de atarle las sandalias de sus pies, ni siquiera, hermanos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que realmente, hermanos, Jesucristo le otorgó la oportunidad a Juan el Bautista de bautizarlo, hermanos. Y fue cuando realmente aquella paloma se le apareció, hermanos, amén, en revelación del Espíritu Santo. Hoy hemos estado hablando, hermanos, hoy hemos estado hablando que hay un Salvador. Hoy hemos estado hablando que realmente, hermanos, hay un Salvador llamado Jesucristo. Yo no sé si tú lo creas, amada persona. Yo no sé si tú eres como Zacarías, que no creyó al ángel Gabriel, hermanos. Pero yo te lo puedo decir el día de hoy, que hay un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, viene por ti. Escucha bien, Jesucristo viene por ti. Jesucristo viene a salvarte. Jesucristo viene a traerte paz. Jesucristo viene realmente a darte lo que tú necesitas. Tú necesitas a Jesucristo y necesitas creer que Jesucristo, hermanos, que Jesucristo viene por ti. Jesucristo viene por ti. Escucha bien, Jesucristo viene por ti. Ahora, ¿cómo realmente, hermanos? ¿Cómo realmente te va a encontrar Jesucristo? ¿Cómo te va a encontrar en esta venida que venga? ¿Cómo te va a encontrar? Y eso es lo que realmente, hermanos, nosotros vamos, hermanos, a estar conociendo. ¿Cómo realmente, hermanos, cuál fue la vida de Jesucristo? En el otro tema, hermanos, el otro viernes vamos a estar hablando ya, hermanos, directamente de la vida de Jesucristo. De la vida de Jesucristo. Déjame decirte, amada persona, yo necesito a Jesucristo. Escucha bien, yo necesito a Jesucristo a cada momento y a cada instante. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es mi roca. Jesucristo es mi roca, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Jesucristo es mi escudo, mi refugio, mi protector y mi defensor. Jesucristo es mi salvación. Yo sin Jesucristo, hermanos, estoy perdido. Yo sin Jesucristo no soy nada. Por eso nosotros tenemos que conocer verdaderamente a Jesucristo. Muchos decimos que conocemos a Jesucristo, hermanos. Escucha bien, muchos decimos que conocemos a Jesucristo, pero realmente no le conocemos. Escucha bien. Muchos decimos que conocemos a Jesucristo, pero realmente no le conocemos. Y esta historia, hermanos, la vida de Jesucristo que hoy comenzó, hermanos, que hoy comenzó, yo sé que Dios te va a hablar a través de esta historia. Porque tú dices que tú conoces a Jesucristo y tú no lo conoces. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Porque si tú realmente conocieras a Jesucristo como tú dices, que realmente tú dices que tú lo conoces, entonces realmente tú deberías de estar sujetado ante la vid verdadera. ¿Sabes por qué? Porque cuando realmente se conoce a Jesucristo verdaderamente, tú sientes el dolor que Él llevó en la cruz del Calvario. Tú sientes realmente aquellos clavos que le atravesaron en sus manos, en sus pies. Cuando tú conoces a Jesucristo, entonces tú vas a entender el verdadero amor. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si tú dices que tú conoces a Jesucristo, entonces tú tienes que entender el verdadero amor de Jesucristo. Y hoy en día eso es lo que realmente más hace falta en este mundo. El verdadero amor. El verdadero amor. Así como el Padre entregó el verdadero amor. Así como el Padre entregó el verdadero amor, hermanos. Jesucristo, hermanos, puesto por el Espíritu Santo, el María, hermanos. Y no me quiero meter más a fondo, hermanos, amén, porque esto se lo quiero dar para el próximo viernes. Pero tú necesitas a Jesucristo. Dios dijo que Él mandaría, hermanos, a un Salvador. Y eso es lo que hoy tenemos
en estos tiempos, un Salvador, hermanos, y Él viene por ti. Él viene por ti, escucha bien, Él viene por ti. Él no vino a condenarte. Él no vino a condenarte. ¿Sabes por qué no vino a condenarte Él? Porque Él vino no haciendo su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Él no vino a condenarte, Él no vino a criticarte. Él no vino a juzgarte. Él vino a amarte. Él vino a darte una oportunidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. ¿Sabes de qué? Él te ama verdaderamente. Él te ama verdaderamente. ¿Y sabes de qué? Él quiere que tú lo conozcas. Sí, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando. Esta palabra es para ti. ¿Sabes de qué? Él quiere que tú lo conozcas. Porque cuando tú lo conoces verdaderamente, hay cambios suficientes en ti, que realmente los cambios hacen que tú realmente reflejes a Jesucristo. Cuando tú conoces verdaderamente a Jesucristo, hay cambios y hay frutos en ti. Cuando tú conoces verdaderamente a Jesucristo, hay amor para todos los demás, para todos los que están alrededor de ti. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que vino y nos enseñó Jesucristo. Jesucristo no vino a enseñarnos a hacer milagros. Jesucristo no vino a enseñarnos a hacer sanidades. No, Jesucristo primero vino, hermanos, amén, a un arrepentimiento, enseñarnos un arrepentimiento y una salvación. A eso vino a enseñarnos Jesucristo, el arrepentimiento y la salvación. Y eso es lo que realmente vamos a estar platicando, hermanos, el otro viernes. Ahorita, hermanos, nomás les di una introducción de cómo realmente empezaron a surgir las cosas. Estoy hablando del libro de Lucas. Hoy hablé todo, no todo, pero hice un resumen de los 80 versículos, amén, que nos ofrece el primer capítulo de Lucas. El otro viernes, hermanos, amén, vamos a estar hablando, amén, del nacimiento de Jesús. El otro viernes vamos a estar hablando del nacimiento de Jesucristo. Así que no te lo pierdas, viernes tras viernes. Síguete conectando. Conoce a Jesucristo verdaderamente. Que Él te ama verdaderamente. Y Él tiene cosas preparadas para ti. Así que yo le doy gracias a Dios en este momento. Amén. Por darme esta oportunidad. Mi hermano Cristian, amén. Cristian Agüero, amén. Cristian Agüero. Dios te bendiga grandemente, siervo. Dios bendiga a cada uno de los que estuvieron conectados. Bendiciones para Argentina desde Mexicali. Bendiciones, amén. Dios te bendiga grandemente, amén, siervo Cristian Agüero, amén. Gracias por esta oportunidad, por darme, para mí es un gran privilegio, créelo, siervo, es un gran privilegio. Yo le dije a Dios, yo le digo a Dios, gracias por esta oportunidad, por esta puerta que tú me has abierto a través de tu siervo Cristian. Y hoy yo te doy gracias, amén, por darme la oportunidad de poder ser parte de esta página, de esta transmisión de radio Jeremías 33:3, que sé que va a ser de gran bendición, amén. Sé que el Espíritu Santo va a fluir poderosamente. Sé que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón. Escucha bien, sé que el Espíritu Santo, conforme vayamos avanzando, yo declaro que va a haber sanidades, que va a haber milagros, que va a tocar tu corazón el Espíritu de Dios, que te va a quebrantar, amén, que te va a renovar, amén, que te va a redarguir, amén, que te va a incomodar, que te va a fortalecer, que va a aumentar tu fe, y Dios y el Espíritu Santo va a actuar poderosamente. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. A como vayamos avanzando, esto se va a poner bueno, esto se va a poner sabroso. Escucha bien, y sé que el Espíritu de Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Sé que el Espíritu Santo te va a quebrantar. Y va a traer un avivamiento hacia ti. Amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mejor historia que ha habido
durante todos los siglos. Esta es la mejor historia. ¿Y sabes cuál es la mejor historia? La vida de Jesucristo. Esta es la mejor historia y es la que tú tienes que conocer. Tú tienes que conocer la historia de Jesucristo. Tú tienes que conocerlo. Para que tú lo ames, tú lo tienes que conocer. Escucha bien, para que tú lo ames, tú lo tienes que conocer. Y esto es lo que hoy nos está ofreciendo el Señor. Esto es lo que hoy el Padre me ha dado la oportunidad de contar la historia de Jesucristo, de todo lo que realmente habla el libro de Lucas. Así que el otro viernes vamos a estar hablando del nacimiento de Jesucristo. Así que Dios te bendiga grandemente y no seamos como Zacarías, que no creyó. Amén, que no creyó. Amén. Y como no creyó, pues el ángel le dijo: quedarás mudo, porque no creyó. A mí cuando me revelan una palabra, las veces que me han profetizado, yo rápidamente creo y le digo a mi señora: mi hija, me profetizaron esto y esto y esto y esto y esto y esto, y yo creo en la palabra de Dios y lo sigo creyendo, y ¿sabes? Y lo voy a seguir hablando y lo sigo creyendo, y muchas de las cosas que me han profetizado se están llevando a cabo porque cree la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, cree la palabra de Dios. Amén. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. El evangelista Marco Rivera te bendice poderosamente. Amén, poderosamente desde este lugar, desde su casa aquí en Mexicali, Baja California. Amén. Así que nos miramos el próximo viernes. A las 23 horas Argentina, 6 de la tarde aquí en hora México. Amén. Así que bendiciones, Dios me los bendiga grandemente y vamos a estar contando, hermanos, amén, la historia del Santo de Israel. Amén. Así que bendiciones, los amo en el nombre de Cristo Jesús y Dios te bendiga grandemente. Amén.